El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Bueno, Cristian Buteler, como todo el mundo sabe, es economista, es analista de riesgo. ¿Qué tal, Buteler? El gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por llamar. Por favor, gracias a usted. Bueno, en dos líneas, digamos, ¿me puede hacer un balance de esta actualidad económica en una Argentina muy discutida, donde se están priorizando el hablar otros tantos temas, pero del fondo de la economía se está hablando muy poco en estos últimos días? Sí, la realidad es que hoy la economía se encuentra partida a dos velocidades. Vos tenés un sector externo que le está yendo bien, que está liderado por lo que es petróleo y gas, lo que es la minería. El agro le ha ido bastante bien, aunque ahora con el aumento del combustible y de los fertilizantes, digamos, también está teniendo su impacto en la guerra en ese sector, pero tuvo una buena cosecha y eso va a permitir una buena liquidación. Todo esto, digamos, es un sector que le resuelve a la Argentina uno de los problemas que tuvo siempre, la falta de dólares, ¿no? Porque son sectores que exportan, que generan dólares, y por eso estamos viendo un tipo de cambio tranquilo, estamos viendo un Banco Central que puede comprar dólares en este momento, y está muy bien que así lo haga. Por el otro lado, tenés sectores que todavía siguen muy golpeados, ¿sí? Como la construcción, la industria, el comercio, y una de las diferencias que vos podés ver entre estos dos sectores es que el primero no es mano de obra intensiva, no solo apunta a vender al exterior, sino que tampoco es mano de obra expansiva. Y el segundo, ¿sí? La industria, el comercio, la construcción, es un grupo que se nota mucho más en la micro, en el consumo interno, es más demandante de mano de obra, sobre todo el tema de la construcción, y es el que más está sufriendo. Esto es lo que muchas veces, digamos, hace que la gente diga la macro anda bien y la micro anda mal. No es así. Lo que sucede es que probablemente los sectores, sobre todo en las zonas urbanas, los sectores que le está yendo bien no están en esta zona, ¿no? O sea, no es lo que pueden más derramar sobre la mayor cantidad de la población. Por eso se nota esta economía, digamos, en dos velocidades, y gente que hoy sigue con no solamente problemas de ingresos, de que no le alcanza el dinero, sino también con problemas de empleo directamente, que el último dato ha dado bien, ha mejorado un poco la cantidad de puestos laborales, pero todavía seguís 200.000 puestos menos del sector privado asalariado que en diciembre o en noviembre del 2023. Ahora, ¿tiene tiempo el presidente Milei de enderezar esta situación de la industria de aquí al final del mandato? Mira, más que el tiempo, uno tendría que preguntarse si es de la idea del gobierno atender a estos sectores. Y en principio uno diría que no es, digamos, lo que las medidas que vos ves están yendo. O sea, no se ve realmente muchas medidas que vayan hacia esos sectores. El gobierno lo ha dicho tácitamente, que prefiere, digamos, que el mercado se regule solo y se vaya acomodando a este nuevo cambio de estructura económica que está proponiendo. Lo que a mí me parece es que en este cambio económico, de modelo económico, yo veo que es muy difícil que poder, digamos, abastecer a un país de 50 millones de habitantes con, digamos, las distancias que hay. O sea, eso de que uno lee en los libros que el mercado se va moviendo y acomodando solo, no es tan así, no es tan automático. O sea, las ensambladoras que cerraron en Tierra de Fuego y la gente que quedó sin trabajo en ese lugar, no se reconvierte automáticamente empleados petroleros o mineros en Vaca Muerta o en Mendoza, en San Juan y demás. No, eso no sucede así de rápido y de automático. Primero porque
digamos, no estamos en 1700 en 1700, 1800 cuando se estableció esa teoría, sino que hoy en día, digamos, un empleado petrolero, un empleado minero, no es un empleado cualquiera, o sea, no cualquiera, o sea, tiene que tener cierta experiencia, cierta capacidades y demás, o sea, no es lo mismo salir de trabajar en el comercio de un supermercado a ir a un cine a trabajar también en el comercio o irse de petrolero a vaca muerta. O sea, realmente las capacidades que se necesitan son muy distintas. Ninguna duda. Ahora, en materia de dólares, ¿cómo andamos? Porque uno escucha a determinados funcionarios decir que nos van a sobrar los dólares, que Argentina va a recibir en materia de exportaciones 100.000 millones en poco tiempo más, pero hay otros que dicen que no nos van a alcanzar los dólares porque no nos prestan, porque tenemos que pagar deuda, porque tenemos que pagar importaciones y bueno, todo esto genera una incertidumbre que ya la hemos vivido. A ver, como te mencionaba antes, el sector externo está trabajando bien, ¿sí? Y está generando dólares. Eso es cierto. El tema es que, ¿de quién son esos dólares? Esos dólares son del gobierno, son de estas empresas que lo generan, o de quién es. Y son de las empresas. Los proyectos como el RIG y demás, una de las cosas que le dan es la libre disponibilidad de esos dólares. O sea que no van a tener obligación de liquidar esos dólares en el mercado. O sea, un proyecto minero va a poder producir y exportar 5.000 millones de dólares, ¿sí? Pero no necesariamente los va a tener que liquidar en la Argentina, liquidará lo que necesita para cubrir sus costos en pesos. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, hay que ver si los dólares que se generan, que bienvenido sea, alcanzan para mantener, digamos, los precios del tipo de cambio estable, sobre todo cuando vos empecés en algún momento a mejorar en la economía. Si la economía empieza a rebotar, tenemos que tener en cuenta que cuanto más crece la economía, más crecen también las importaciones, y ahí necesitas dólares. Otro de los puntos, digamos, también importante es que todavía el argentino sigue prefiriendo el dólar como moneda de ahorro. Entonces, si en algún momento se recupera el poder adquisitivo y se recupera el ahorro, y probablemente también te van a demandar dólares desde ese punto de vista. O sea, el problema siempre con el dólar no es que falten o que sobren dólares, sino cuál es el precio del dólar, ¿no? Bien. Y probablemente todo esto que estamos hablando te genera algún precio mayor a lo que tenés actualmente, y sería algo lógico. Y en ese sentido, los 1.400 es un precio relativamente normal, acorde a lo que necesitamos, o hay que esperar algún tipo de reacomodamiento. Mira, para verlo muy en el corto plazo, vos tenés en el año, tuvimos el dato de inflación esta semana, el jueves, tenés una inflación del 12%, ¿sí? Y el precio del dólar, que es otro precio más dentro de la economía, cayó nominalmente. O sea, hoy el dólar está más barato que lo que estaba en diciembre del año pasado, cuando no se percibía caro. No es el diciembre del año pasado, no es el dólar de diciembre del 2023, cuando el gobierno generó una devaluación del 50% de la moneda, ¿no? O sea, que lo elevó al 50% más arriba de su valor. Entonces, yo lo que creo es que el dólar, digamos, es probable, y hasta te diría que sería sano que despacito, paulatinamente, sin ningún salto brusco, que es lo que generalmente preocupa en el mercado. El mercado no se preocupa si el dólar sube 1, 2 pesos o 3 pesos por semana. El mercado se preocupa cuando sube 5, 10, 15 pesos en un día, ¿no? O sea, cuando los saltos son bruscos, que el dólar se vaya moviendo como se mueve el resto de los precios, incluso que Correcto. recupere un poco lo perdido en el año, no sería nada ni grave ni raro. O sea, lo que uno intenta siempre evitar es esos saltos bruscos, que eso sí te generan otro tipo de preocupaciones. Bien, por último, y con las tasas tan bajas, ¿no?, en términos anuales, ¿hay quienes siguen en el carry trade? Mirá, el carry trade tiene
o sea, hacer carry trade hay más incentivo cuando el dólar está cerca del techo de la banda que cuando está lejos del techo de la banda como ahora. ¿Por qué pasa eso? Porque vos sabés que si el gobierno tiene la voluntad y los dólares suficientes para mantenerlos dentro de las bandas, bueno, si llegase al techo va a participar el Banco Central y no va a subir de eso. Entonces ya sabés cuánto es el máximo que puede subir. Hoy estás un 20%, 22% debajo del techo de la banda y no hay ninguna tasa que te cubra ese salto, ese riesgo que vos tenés. La verdad que hoy hacer carry trade es una operación, digamos, bastante arriesgada. Y ahí lo que tenemos que tener en cuenta es qué es carry trade. Carry trade no es tomo mis pesos y lo pongo a tasa en vez de ponerlo a dólares. Eso no es carry trade. Carry trade es yo tengo dólares, vendo los dólares, lo pongo a tasa en pesos para, dentro de X tiempo, volver a comprar los dólares y que haber ganado en dólares, estando en pesos haber ganado en dólares. O sea, hoy vender dólares para ponerse a una tasa que bajó, como vos bien marcás, bastante, está en el orden del 2,5%, los bonos argentinos en pesos, bueno, la verdad que no es recomendable porque el riesgo de que el dólar corrija por arriba de lo que te da la tasa es bastante alto. Es más, solamente el hecho de la diferencia entre la compra y venta, ¿sí? Del tipo de cambio ya te lleva casi 15, 20 días de tasa. Entonces, la verdad que hoy no es recomendable hacer operaciones de carry trade desde cero, ¿no? O sea, el que está, bueno, seguirá corriendo el riesgo, pero ya, digamos, ya está dentro de la operación. Arrancar hoy de vender dólares para ponerse en pesos, y la verdad que sería un riesgo bastante grande. Es un tanto suicida. Estamos escuchando a Cristian Buteler, analista de riesgo, economista. Buteler, muy amable, muy gentil como siempre en recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes y buen fin de semana. Lo mismo digo. El primero de la mañana. 100% periodismo.